Todos saben que la marca sueca Saab, antes de hacer coches, hacía aviones, pero pocos que la marca española Avia, antes de hacer camiones y autobuses, hacía aviones. Los Avia fueron unos excelentes camiones, no muy conocidos y con una historia casi desconocida. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de que me lo diga Rodrigo, ya lo digo yo. Es que soy muy mayor. Vaya novedad, cuéntanos algo que no sepamos, Marc. Bueno, lo voy a intentar. Y es que cuando era niño y luego adolescente, pues me fijaba mucho en los coches, en las motos, pero también pues en los autobuses, en los camiones, en los tractores. La verdad es que a mis padres, que me gustaban los coches y las motos, les parecía normal. Bueno, es que era muy frecuente que a los niños en esa época les gustaban los coches y las motos, pero ese interés que por los camiones sobre todo le parecía un poquito extraño. Y es que, bueno, pues sí, yo soy un poco friki, ya lo sabéis. Ya sabéis, y si no sabéis, os lo digo, que yo, como por cierto, lo digo siempre, Ayrton Senna, nací en 1960. Quiere decir que cuando yo empezaba a ser niño y adolescente, años 70 y pico, pues había un pique enorme entre los aficionados a los camiones en España, entre Pegaso y Barreiros, pero había más camiones, sobre todo camiones ligeros. Estaban los Ebro, que fueron muy populares, y luego estaban los Avia, que eran mis favoritos. Yo los Avia los veía, pues los más modernos, los más bonitos, incluso los más aerodinámicos, y resulta que no iba desencaminado. Aeronáutica Industrial S.A. En 1923, el señor Jorge Loring Martínez creó en el madrileñísimo barrio de Carabanchel Alto de Madrid unos talleres dedicados a la fabricación de material aeronáutico que se llamaban Talleres Loring. Este señor tiene mucho mérito porque en 1934, cuando España en ese momento vivía una situación ya prácticamente prebélica, consigue que su negocio prospere y crea una empresa que se denominaba Aeronáutica Industrial S.A., AISA. Bueno, y lo que hace es fabricar aviones para el gobierno republicano, algunos con licencia de la empresa Fokker y otros con la empresa pues, de la marca de La Cierva, que eran los famosos autogiros. Aunque sé que lo nuestro son las ruedas y los vehículos de camiones, coches y todo eso, pues me tira también bastante la aeronáutica. Y es que quiero detenerme un poquito en estos autogiros, porque sabéis que el autogiro pues es no voy a decir el padre, quizá el abuelo del helicóptero, pero eran muy curiosos porque lo que mucha gente no sabe es que la hélice que llevaba el autogiro giraba loca, no tenía ningún motor. Con la inercia, con un motor convencional, con una hélice convencional, la velocidad que cogía era la que hacía que se moviera esa hélice, la propia velocidad, y hacía que tuviera sustentación. Bueno, era complicado de llevar, tenía bastantes ventajas, pues era más barato, tenía menos envergadura que los aviones y sobre todo, y lo más importante, fue pues, el comienzo de ese otro vehículo aéreo denominado helicóptero que sí que tuvo un enorme éxito. Durante la Guerra Civil Española, que duró del 36 al 39, esta empresa se traslada a Alicante, pero acabada la contienda vuelve otra vez a Madrid y continúa fabricando avionetas, básicamente de entrenamiento con los motores nacionales en masa. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, cómo este señor y esta empresa que había fabricado aviones para la República tuvo la suficientemente buena relación con el vencedor, con el nuevo gobierno que había sido enemigo, para seguir fabricando aviones. La verdad es que esto denota que este tal señor Jorge Loring Martínez era un tío listo. Nace Avia. Lo comento siempre, pero es bueno recordarlo. Y es que en la España de la posguerra, sobre todo en la inmediata posguerra, no había de nada. Y en el tema del parque automovilístico, nada de nada, porque todos los vehículos que había se habían utilizado para la contienda, con fines bélicos, y estaban algunos completamente destruidos y otros muy mal mantenidos y muy mal tratados. Y además en ese momento España sumida en la autarquía, en esa España desde fuera no entraba absolutamente nada, con lo cual no había ni coches ni camiones. La dirección de la empresa ve que en esas circunstancias pues la división aeronáutica de la empresa, permitidme este juego de palabras, pues no acaba de despegar, pero en cambio sí que ve que hacen falta vehículos de transporte. Así que decide en 1957 crear una división de la empresa que se denominó ya
Avia y que inicialmente se dedicó a la fabricación de motocarros. Los motocarros, que ahora prácticamente, bueno, en Italia se usan los Ape un poquito, pero prácticamente no se usan. Era muy sencillo, era coger la mitad delantera de una motocicleta y la mitad trasera pues, de un camión abierto o de una pequeña furgoneta. Pero claro, la ventaja es que Avia no tenía motos, con lo cual pues diseñó un motocarro partiendo desde cero. No era un apaño hecho a partir de una motocicleta. Le puso un motor Hispano-Biller de casi 200 centímetros cúbicos y 8,4 caballos, por supuesto dos tiempos, que eran muchos para la época, y creó un motocarro de muy elevada calidad. Era un motocarro muy moderno para la época porque tenía una capacidad de carga de 500 kilos, que entonces eran muchos, tenía frenos hidráulicos traseros, era el único homologado para 3 plazas y luego además, debido a las posibilidades que tenía esta marca, pues hacían muchas versiones, hacían versiones abiertas, cerradas, incluso hacían versiones frigoríficas, algo también muy novedoso en el momento. Así que, bueno, se puede decir que este motocarro fue todo un éxito. INI, dinero y tecnología. En esos tiempos, el gobierno de España no veía con buenos ojos que una empresa privada pues fuera relevante en un sector como el de transporte considerado estratégico. Esto lo contamos en el vídeo que hicimos sobre la historia de Barreiros. A Eduardo Barreiros no le trataron bien precisamente por esto. Pero la gente de Avia, la dirección de la empresa, yo creo que en este caso fue más lista, porque ¿qué hizo? Vendió un 33% de la empresa al INI. El INI era, bueno, todavía es el Instituto Nacional de Industria, dependiente del gobierno español, bueno, y era el que controlaba todas estas empresas. De este modo y con la llegada del INI, Avia consigue dos cosas. ¿Qué consigue? Muy fácil, dinero, y consigue también tecnología. Y da el siguiente paso, que es fabricar un camión. Y de ese modo pues presenta en la Feria de Barcelona, Feria de Muestras se llamaba entonces, no era salón, en el año que yo nací, en 1960, pues su primer camión, que era el Avia 2500, que tenía un motor Perkins de 61 caballos y que estaba diseñado con la ayuda tecnológica, sobre todo en los aspectos mecánicos, de la marca Pegaso. Bueno, la verdad es que esa cabina, que tenía una línea que se podía decir ciertamente aeronáutica, pues era realmente probablemente la más moderna y la más bonita de ese momento. Y es cuando se inicia esa publicidad que muchos de mi quinta nos acordamos, que decía Avia será su camión. El Avia 2500 era un camión muy destacable para su época y además era un camión muy atractivo y muy bonito, con un aspecto muy moderno. Y es que os voy a decir una cosa que no todo el mundo sabe, es que para diseñar esa cabina, Avia contó con la ayuda nada más y nada menos que de Pedro Serra. Bueno, como os digo, es que era más bonita y además incluso con ciertos tintes aerodinámicos. Y luego además, claro, recordad que Avia había nacido para hacer componentes aeronáuticos. Tenía unos estándares de calidad muy altos. Y bueno, esta fue una ventaja siempre de los buenos acabados y de la calidad, siempre una ventaja de Avia respecto a sus competidores. No sé si sabéis a qué me refiero cuando hablo de calidad aeronáutica. Es que las empresas aeronáuticas, como os digo, tienen un nivel de calidad, unos estándares de fabricación muy altos. ¿Por qué? Hombre, porque tú, si hacías entonces, hoy día, pues haces un camión, por ejemplo, y tiene un problema, bueno, tiene un problema, se rompe y se para. Pero si haces un avión y tiene un problema, se rompe y se cae. Entonces, realmente, para una empresa que venía de la aviación, su nivel de calidad era más alto que lo normal en el sector del camión. Avia crece. Tras el 2500 y con una cabina que era prácticamente idéntica, llega el 4000. También ya se llamó 3500, pero vamos, era el 4000, que tenía un motor Perkins que ya tenía 4,2 litros y llegaba a los 68 caballos. Entre el año 62 y el 73, la gama crece espectacularmente y hay modelos con carga útil desde 1500 hasta 7000 kilos. Y una prueba más del éxito de la marca es que pasa a fabricarse bajo licencia por la empresa portuguesa que se llama todavía Sodag, en una fábrica de Setúbal. Ya para entonces la marca tenía una ganada fama de hacer camiones de mucha calidad, pero además no solo de mucha calidad en los aspectos mecánicos, sino también en los aspectos referidos a la cabina y el interior. Y esto les posicionaba muy bien para construir autobuses y camiones, porque claro, ahora hay marcas que venden autobuses y camiones ya terminados, pero lo más frecuente es que vendan la marca, pues vende un bastidor,
con el motor y toda la parte mecánica y se lo vende un carrocero que hace la carrocería que él quiere. Esto es lo más normal hoy en día, pero en esa época no. En esa época lo más corriente era que la misma marca que hacía el bastidor y el motor o montaba el motor, construyese el autobús. Y para Avia, la construcción de autobuses pues estaba muy bien posicionada y de hecho hizo vehículos de mucha calidad. Ya basados en sus camiones, Avia había construido pues microbuses de hasta 16 plazas, pero querían llegar más lejos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues hicieron algo muy curioso, que fue aliarse con una marca, Ebro, que en el fondo era rival. Bueno, llegaron a un acuerdo y entre Ebro y Avia empezaron a fabricar autobuses y luego camiones. De hecho, es que llegaron a ser igual. Y al final lo que pasó es que Avia se acabó convirtiendo en una segunda marca de Ebro. Además, fue una época por un poco de lío, porque incluso la Siata, que era esa pequeña furgoneta basada en el Seat 600 y luego en 850, llegó a fabricarse con marca Avia. E incluso se llegó a fabricar furgonetas pequeñas Ebro con marca Avia. Pero la alianza con Ebro, de alguna manera, acabó siendo una alianza envenenada, porque Motor Ibérica, que era la propietaria de Ebro, primero se alía con Ford y luego salía con la empresa fabricante de tractores y otros vehículos industriales que era Massey Ferguson. Bueno, con ambos accionistas, la verdad es que Ebro técnicamente toma la delantera. Yo creo que hay un punto de inflexión cuando Ebro presenta las cabinas abatibles, que todavía los Avia no llegaron a tener. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues que al final, pues Motor Ibérica, como os decía, se hace con el control de Avia y esta marca desaparece en 1984. Es una pena porque desaparece la marca y desaparece la fábrica, que para esos momentos pues seguía situada en Madrid, en la localidad, muy aeronáutico por cierto, de Cuatro Vientos. Como os digo, una verdadera pena. Y luego llegó Nissan que se hizo con el control de Motor Ibérica y la marca que desapareció fue Ebro. Hoy hay camión del día, obviamente, y aunque hay unos Avia ya más modernos de cabina cuadradita y tal, a mí los que más me gustan son los primeros, los 2500, 3500, 4000 de cabina redondita, que me parecen, bueno, pues que tenía una personalidad muy acusada. Además, tuve la fortuna de poder conducir un 2500, el de 61 caballos. Me hizo mucha gracia porque lo conduje en vacío. Por supuesto, un cambio manual, había que saber hacer el doble embrague, no el punta tacón. Lo que me llamó la atención eran las prestaciones tan limitadas que tenía. Claro, yo me imaginé lo que debía ser llevar esos camiones a plena carga por las carreteras de entonces. Y es que lo digo siempre, los camioneros, que ya sabéis que yo soy un camionero, pues son tipos duros todavía hoy, pero en esa época yo creo que todavía más. Aníbal me hace una pregunta muy inteligente, un 10 para Aníbal. Si Avia se vendió a los checos. No se vendió a los checos, pero es que hay una marca Avia que desde 1919 fabrica aviones, camiones y furgonetas que no tiene absolutamente ninguna relación con la marca española. Es curioso porque también fabrica aviones y luego camiones. Y ahora ha pasado a manos de una empresa india, que me lo he apuntado por aquí, se llama Induja. Julián me dice que también es camionero, que sigue siendo camionero y que echa de menos los cambios manuales de los camiones antes de los años 80 y 90. Bueno, que me pregunta qué opino yo. Bueno, pues yo opino que yo ya no soy camionero, pero desde luego me acuerdo cuando en los años 90 probé el primer camión que era con un joystick, cambiar la marcha con un joystick muy pequeñito, era una maravilla. Yo desde luego, si siguiera siendo camionero, no echaría de menos los cambios manuales, que eran duros, de recorridos largos, muy físicos. Cuando el camión va a plena carga había que cambiar muchas veces. Creo que el joystick es un invento definitivo. Llegamos al apartado que yo llamo de consejos. Y te doy un consejo. Alguna vez en la vida tienes que ir al Goodwood Festival. Es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Y si no puedes ir, o no has podido ir todavía, bueno, pues te recomendamos que leas el artículo que ha escrito en nuestra web, Luis Alberto Izquierdo, sobre el Goodwood Festival de este año, que lo ha titulado Viajar en el tiempo sin dejar este siglo. Bueno, no es lo mismo, pero está bien. Y también os digo una cosa. ¿Te gustan las motos? Sabes que tenemos un canal de motos, Moto1 Pro, en YouTube. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan las motos eléctricas? ¿Te gustarían las motos híbridas o las autónomas? He hecho un vídeo en el cual Rodrigo encerró al máximo San periodista en el baño,
cuando pegaba a la puerta no me dejaba salir, porque ese vídeo lo hizo el Máximo San aficionado. Solo digo una cosa, el título se titula Motos eléctricas híbrida y autónoma. Aléjate de mí, Satanás. Yo con eso creo que está dicho todo. Y luego recuerdo finalmente que tenemos un área de miembros de pago. Es 0,99 euros al mes, es bastante barata. Y ahí cuento muchas cosas. Por ejemplo, hablo de una marca, comparo la gama de una marca en el 2002 y en el 2022. Una marca que ha pasado de 8 modelos a casi 100 variantes diferentes. Y que ha pasado de estar casi en la ruina a ser la marca más rentable del mundo. Hablo de Porsche. Es un vídeo que se titula Gama Porsche 2002 versus Gama Porsche 2022. Creo que es un vídeo que vale la pena. Y si habéis llegado hasta aquí, pues nada, desearos lo mejor y daros las gracias. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.